Muy bien, pues muchas gracias. Solo una pequeña precisión. Yo soy historiador, yo soy doctor en arquitectura. O sea, yo pasé al lado oscuro de la arquitectura. Empecé en el lado luminoso de la historia, pero me fui a buscar la oscuridad de la arquitectura. Bien, me habéis planteado como ejercicio que habláramos de la Edad Media, ese periodo histórico que suele definirse de una forma oscura con la arquitectura. Y si nos preguntábamos, y ese es el título que os planteé, si había luces en esa Edad Media. Trataré de ser breve para así poder tener la oportunidad de debatir si lo consideráis pertinente. Resultaría muy fácil sacar un listado de los elementos positivos de la Edad Media. Y entonces podríamos acudir a los que resultan más evidentes y más habituales. Estamos en una universidad y las universidades surgieron en la Edad Media, para bien y para mal. Pero de ahí vienen las universidades, entonces ese podría ser una de las medallas a poner del mundo medieval. Estoy hablando en español y es un idioma que surge de la Edad Media. No es un latín degenerado, es un latín evolucionado. No nos tenemos que obsesionar por creer que el mejor latín es el de Cicerón. Bien, el latín de Constantino era realmente bueno y nuestro latín hoy es todavía mejor, porque podemos utilizar términos que Cicerón ni siquiera hubiera imaginado que existían. De modo que tenemos la suerte de hablar un latín muchísimo mejor evolucionado, solo que ese latín se separa del núcleo central en esta Edad Media. Podríamos incluso pensar en cuestiones muy prácticas. La Edad Media es el periodo en el que se desarrollan los modelos de banca, crédito, papel moneda y ese tipo de servicios financieros que nos resultan tan útiles. Esto es facilísimo de encontrar. Por ahí las creaciones de la Edad Media en Internet os lo van a decir. O incluso podemos bajar a cuestiones más prácticas. Entonces en la Edad Media se inventaron los molinos de viento, se inventaron las gafas, se inventaron la brújula, el tenedor, lo que no significa que comer con la mano sea de mala educación. Saber comer con la mano es hacerlo realmente bien. Si tenéis ocasión de visitar países árabes, los de Arabia, y os invitan a comer con la mano y sabéis comer con la mano sin mancharos, demostraréis que estáis muy bien educados. Pero el tenedor ayuda, ¿vale? No voy a quedar tampoco en ese tipo de cosas, porque de nuevo es el listado fácil que podéis encontrar en muchísimas páginas web de internet sobre cuáles son los legados que la Edad Media nos ha dado a nuestro mundo moderno. Me gustaría que fuéramos un poco más lejos. Me gustaría que empezáramos por reflexionar sobre el término en sí. Edad Media, periodo intermedio. ¿A quién le apetece estar en el intermedio? Estamos viendo una película y de repente hay una pausa, que es un intermedio. Lo que hacemos es de todo menos verlos en la publicidad, porque no queremos estar en un intermedio. Entonces, curiosamente los medievalistas les ganaron la partida y con humildad lo asumieron, y se llaman a sí mismos medievalistas, o sea, aceptaron que estaban en un periodo intermedio. Pero lo curioso además es que ese término de Edad Media, a pesar de que habitualmente nos dicen esto de no, los hombres del Renacimiento del siglo XVI consideraban que estaban volviendo al mundo clásico y por tanto lo que había habido por medio era un periodo intermedio de la Edad Media, no fueron los renacentistas los que utilizaron ese término, sobre todo porque ni siquiera se llamaban a sí mismos renacentistas. Sabéis que el término renacimiento es una cosa del siglo XIX, así que tardaron un montón de tiempo en saber los renacentistas que iban a ser renacentistas. Lo mismo ocurre con la Edad Media. El término Edad Media se concibe a finales del siglo XVII, es un historiador alemán, Cristóbal Celarius, el que utiliza esa forma, entre comillas, despreciativa de ese periodo que ocurre. ¿Cuándo ocurre? Atención, porque ese cuándo ocurre es de esas grandes mentiras que nos han contado siempre. Ocurre desde la caída del Imperio Romano hasta la conquista de Constantinopla. El Imperio Romano no cayó en el 476. La parte pobre y miserable del Imperio Romano se abandonó. El Imperio Romano siguió existiendo otros 1000 años hasta que cayó Constantinopla. Y eran tan romanos los chicos que vivían en Constantinopla en el siglo X o en el siglo XV como los que vivían en Roma en el siglo III. Es más, la prueba de que el Imperio Romano siguió siendo un imperio contundente está en que la ciudad más grande del siglo V era Constantinopla, la ciudad más grande de Europa. La ciudad más grande de Europa del siglo X era Constantinopla. La ciudad más grande del siglo XV era Constantinopla. Y la ciudad más grande de Europa en el siglo XXI es Estambul, es Constantinopla. Para que veáis que estos chicos, estos romanos que vivieron como tales hasta 1500, hasta 1453, no vivieron en cualquier sitio. Y aquí es una de las cuestiones que más tenemos que retener.
Lo que realmente las luces de la Edad Media que nos interesan son las que nos han apagado los historiadores posteriores. Y ya tenemos un historiador, un tipo que está en la actual Alemania, que es uno de los que quiere apagar esas luces. No nos ha de sorprender, como nos decía nuestro conferenciante previo, Ángel, hay que desconfiar de estas gentes salvajes del norte, todavía por civilizar. ¿Bien? Como decía bien Ángel, ni siquiera habla una lengua latina, habla una lengua germana, que es una lengua sin evolucionar. ¿Bien? Entonces, a partir de aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué nos ha apagado de ese mundo medieval y en ese apagón qué es lo que hemos perdido? Porque resulta muy curioso si pensáis, y aquí tenemos abogados en la sala, ¿cuál es el fundamento del derecho contemporáneo de España? El derecho romano. ¿Y quién recopiló el derecho romano? Justiniano, en su digesto, en el Pandectas en griego. No fue Augusto, no fue Trajano, no fue Constantino, no fueron los grandes nombres del Imperio Romano que uno tiene siempre en su cabeza. Fue Justiniano, en ese Imperio Romano de Oriente. Curioso, hay una de esas luces que apagamos. En ese mundo medieval hubo alguien que se preocupó por preservar una base legal fundamental, que es el derecho romano, y que es la que sigue siendo válida hasta hoy. Ojo, que parece una anécdota esto del derecho romano frente, por ejemplo, al derecho anglosajón consuetudinario, el basado en la costumbre, que hay quien considera que es superior porque está basado en la costumbre. Pues ahí hay dos errores importantes. ¿Ustedes creen que el derecho romano no nace de la costumbre? Por supuesto, nace de la costumbre. Si no, ¿dónde demonios va a salir el derecho? El derecho es el fruto de la costumbre. Solo que y ahí está la segunda gran diferencia, solo que el derecho romano tiene unos cuantos cientos, si no miles de años más que el derecho anglosajón. Entonces, esto nos lleva a uno de los debates más interesantes que podamos encontrar, me estoy saliendo la Edad Media, sobre los principios de la libertad. Pensemos que cuando miramos hacia el mundo de los liberales anglosajones, empezando por Locke, Locke tiene clarísimo que los derechos se adquieren porque uno es propietario. Yo soy propietario y por tanto tengo unos derechos. Los romanos dirían que es al revés. Porque soy un ciudadano, tengo derechos y porque tengo derechos puedo ser propietario. Pero es que es normal. Es que Locke se basa en el derecho consuetudinario anglosajón primero y luego normando. Es que el derecho consuetudinario anglosajón comienza ya por el siglo VI-VII, cuando los romanos llevaban ya 1200 años de derecho. Entonces, quizás dentro de 1000 años los anglosajones se den cuenta, pasen esa fase primitiva del derecho consuetudinario y se acaba de establecer algo parecido al derecho romano, que afortunadamente un tipo como Justiniano, en la Edad Media, se preocupó en recopilar para que no se perdiera, no fuera a ser que hubiera demasiados anglosajones sueltos y acabaran con ese derecho romano. Entonces, el punto de partida es la caída del Imperio Romano, que no cayó. Odoacro, el rey de los Érulos, que puso punto final al último emperador, que sabéis que es Rómulo Augusto, un hombre afortunado, lo jubilaron con 13 años, imaginaos. Entonces tenemos que esperar los 65, 70, y con 13 años lo mandaron a la jubilación, y hasta que se murió recibió una pensión. Ya digo, no ha habido uno más afortunado en la historia. Pues lo que hace Odoacro es que remite las insignias imperiales a Constantinopla. Señores, este emperador pequeñito que tenemos aquí no pinta nada, las insignias imperiales tienen que estar en la capital del imperio, en Constantinopla. Por tanto, no partimos de la caída del Imperio Romano, partimos de la desaparición de la parte pobre del Imperio Romano, aquella que a los propios romanos no les interesaba. Y esto es fundamental porque lo que va a ocurrir al final del mundo medieval es el origen de los estados modernos, la creación de unas instituciones políticas que aspiran a ser lo más centralizadas posibles, que aspiran a ser lo más autoritarias posibles y que en principio se basan en un modelo político muy concreto que fue el dominado, el periodo del Imperio Romano Occidente que tenemos desde Diocleciano hasta Rómulo Augusto, que fracasó, porque los bizantinos entendieron que aquella cosa no funcionaba, fue el dominado, hay que volver a modelos previos, a los modelos del Principado. Por eso Justiniano recopila el derecho, para acordarse cómo funcionaba el Principado romano. Entonces, es un elemento fundamental a retener. Lo que nos está ocurriendo no en el siglo XV y XVI, cuando nos dice Cherarius que se acaba la Edad Media, sino a finales del siglo XVII, cuando ya se han vivido la guerra de los 30 años, cuando ya están imponiendo los estados modernos. El mensaje es: cualquier periodo histórico en el cual no podemos identificar de forma nítida un estado centralizado y totalitario es un periodo intermedio. Cada uno de ustedes que quiera vivir fuera de un estado centralizado y totalitario se está equivocando. ¿Y qué es lo que dijeron? Él se piensa, como decía antes Ángel, en el 17, es cierto. Necesitamos estados. Y a partir de ahí
nos lanzamos a ese proceso de construcción de Estado que pasa por el siglo XVIII con la Ilustración, cuyo principal resultado fueron los déspotas ilustrados, la versión monárquica, y luego los tiranos tipo Robespierre o Napoleón en versión republicana imperial. Bien, vamos a reforzar los estados, vamos a crear estados cada vez más poderosos. Ojo, porque aquellos que no quieren vivir bajo un estado son los tipos tristes que están en la intermedia, en la parte aburrida de la película. Y lo hemos asumido hasta hoy, porque hoy nos cuesta pensar en vivir si no vivimos dentro de un estado. Nos parece siempre complicado. Bien, entonces, ¿existía la posibilidad de un mundo en donde hubiera esos estados centralizados, totalitarios, que es el modelo que se desarrolla desde la paz de Westfalia hasta la Revolución Francesa? Sí, el mundo medieval. ¿Y qué hacemos para no reflexionar sobre esa otra construcción política? Lo apagamos. Quitamos esas luces. Y es lo que nos va a ocurrir en ese mundo medieval. Vamos a quitar esas luces. Entonces, pongámonos a pensar cómo se organiza este mundo medieval con todos los inconvenientes que pueda tener la Edad Media. Bueno, hay ciertos inconvenientes que no tenía. Sabéis que cualquier película sobre el mundo medieval que se precie aparecen siempre como los monjes del Nombre de la Rosa, unos tipos feos, en blanco y negro y muy sucios. Hombre, los de Europa del Norte eran sucios en la Edad Media y hoy. Los de Europa Mediterránea eran limpios en la Edad Media y hoy. Tenemos la ventaja de venir de unas culturas muy saludables, ¿de acuerdo? Y eso nos permite ser bastante limpios. Por eso no tenemos que inventar perfumes, porque tratamos de ir lo más limpios posible. Los perfumes son cosas del norte de Europa. Entonces, ¿cómo funciona ese modelo que no es una sociedad sucia, oscura? De partida en ese mundo mediterráneo, digo, siempre tenemos que descartar las gentes del norte que son salvajes. Bien, ¿cómo funciona en ese mundo? Pues bueno, hay una ventaja. Y es que una vez que desaparece la parte occidental del Imperio Romano y se establecen una serie de monarquías germánicas, la primera importante la de los ostrogodos, que llega a controlar el sur de la actual Francia y buena parte de la península ibérica, después la de los visigodos, bien, es que con rapidez se integraron en una especie de gran mercado común que es el Imperio Bizantino. Entonces, claro, el Imperio Bizantino recuperó una parte importante del Imperio Romano previo, ¿vale? El Imperio Romano de los tiempos de Constantino, porque va a ocupar las costas levantinas de la península ibérica, la península italiana, buena parte del norte de África y, por supuesto, toda la parte oriental. Se queda con una parte importante. Es que no volvieron a la Gran Bretaña. ¿Quién quiere volver a la Gran Bretaña? Un sitio gris y lluvioso. O sea, ¿quién demonios quiere la Gran Bretaña? Es que no volvieron al norte de Francia. Allí está todo el tiempo lloviendo. Bien, es el gran secreto de París. Llueve 400 días al año. Entonces, de forma inteligente se quedaron con la parte rica, civilizada, positiva de ese mundo. Crearon un singular mercado común para el mundo hispano-godo. Recibir noticias y mercancías desde el otro extremo del Mediterráneo era relativamente sencillo. Para mandar una noticia desde Córdoba a París, la cosa está complicada, pero para que las noticias llegaran de Córdoba a Constantinopla era relativamente sencillo. Claro, es curioso porque sobre ese, entre comillas, mercado común, utilizando un término anacrónico bizantino, llegará un segundo mercado común muy interesante, que es el del Islam. Claro, todo eso permite una transmisión de ideas entre las dos órbitas del Mediterráneo e incluso con el Próximo Oriente y hasta más lejos. Por eso tenemos las cifras arábigas, porque es el resultado de la buena matemática que estaban haciendo los indios de la India, que el mundo árabe recibe y que lo llevan a través de todo el mundo islámico hasta el mundo occidental. Bien, entonces ahí hay un intercambio de ideas que explican, por ejemplo, esta cuestión de ¿y por qué dos reinos aparentemente periféricos y pequeños como Castilla y Portugal en el siglo XV son capaces de lanzarse a conquistar el mundo y atraviesan el Atlántico, el Pacífico y el Índico como Pedro por su casa? Es el resultado de ese mundo medieval en el que ellos estaban acostumbrados, llevaban siglos acostumbrados a comunicarse con el extremo del mundo conocido. Entonces no tiene nada de sorprendente. No es más que un paso más allá de un mundo que se había obsesionado por estar bien comunicado, el del Mediterráneo. Recordad siempre que descartar a las gentes del norte, del occidente de Europa, que estos, insisto, hasta ahora sigue siendo insensibilizar. Entonces, esa es una de esas luces que se nos ha apagado, que además con otra luz añadida. El mundo islámico, que sale de Arabia en los tiempos no de Mahoma, sino de los 4 califas ortodoxos, estos 4 árabes que estaban por allí, la mitad de los cuales ya habían tocado el cristianismo y el judaísmo, los gasánidas son gentes cristianizadas, árabes cristianizados, se encontraron con 2 imperios notables, se encontraron con los persas, se encontraron con los bizantinos, se aprendieron un montón. Y sin duda, a partir de ahí, demostraron cómo, si nos empecinamos, durante los siguientes siglos podemos hacerlo cada vez peor.
Entonces, el mundo islámico es un mundo que empezó con muy buenos cimientos. Si hacemos un análisis de la propia religión de Mahoma de una forma aséptica, digamos que es una mejora del mundo cristiano. Mahoma viene a resolver algunos problemas que el mundo cristiano sigue siendo complejos hasta hoy. En lugar de tener la Santísima Trinidad, que un Dios único y asunto resuelto. Bien, en lugar de tener una moral a partir de los 10 mandamientos de la ley de Dios, yo lo reduzco a 5, simplifico la tarea, la cosa va a ser mucho más sencilla. ¿Vale? Igual que el cristianismo es una mejora del judaísmo, o sea, vamos a quitar un montón de ritos complicados que hacen que la gente tenga cierta reticencia a hacerse judío. Es más fácil hacerse cristiano que hacerse judío. Bien, y a la larga puede ser más fácil ser musulmán que ser cristiano, porque además hay una cuestión en el mundo islámico divertidísima, que sabéis que un musulmán, en caso de que su vida peligre, puede renegar de ser musulmán. ¿Tú eres musulmán? Si me vas a cortar la cabeza, no. ¿Eso significa que dejo de ser musulmán? No, eso significa que además corto la cabeza. Ya está. Como veis es fácil. Un cristiano no. Si un cristiano renuncia, está haciendo apostasía y por tanto ha dejado de ser cristiano. Entonces, teniendo ese punto inicial de mejora, después los musulmanes han declinado durante el resto de su historia en hacerlo cada día peor, hasta donde han llegado hoy. ¿Vale? Pero claro, porque quitamos la luz. Es cierto que de vez en cuando ellos vuelven al mundo medieval y dicen, oye, que no lo hicimos tan mal, que hubo un momento allá entre los siglos 7, 8, 9 hasta el 10, cuando ya empiezan todos los talibanes de turno, porque es lo que significa almorávide y almohade. No es un término étnico, es un término religioso que viene a ser equivalente a talibán en los siglos 12, 13, 14. ¿Vale? Entonces, a medida que van degenerando y van cayendo en esa radicalidad, ojo, que nos puede ocurrir también en este mundo occidental. O sea, en nuestra cultura occidental también de vez en cuando patinamos y caemos hacia ciertas radicalidades. Llegan los ilustrados y dicen, la razón tiene que primar sobre todo. Qué buena idea. Mi razón. Aquí está la enciclopedia. Aquí hemos definido todo lo que tienes que definir. Claro, es muy simpático, seguro que nunca os habéis puesto a leer la enciclopedia de los ilustrados, la de vuestros amigos de Diderot y de D'Alembert, con el cariño necesario. Por ejemplo, yo hay un capítulo que me fascina en la enciclopedia, es cuando explican cómo se trabaja el hierro. Vosotros diréis, ¿vale? Es un capítulo dedicado a la herrería, tiene que ser una cosa más aséptico, ¿no? O sea, traen capítulos, estas son las herramientas, esta forma de utilizar las herramientas, este es el resultado. ¿No? Cualquier herrero tradicional que conozcáis hoy, yo hice ese trabajo, o sea, me hice ese ejercicio hace años, le presentáis a un herrero tradicional lo que dice en enciclopedia, cómo se trabaja el hierro, y te dice, hombre, falta esto, falta esta herramienta, falta esta técnica, falta. No falta. Los enciclopedistas dijeron, esto es la verdad, y solo esto. Y desde entonces, vivimos obsesionados por conseguir que haya alguien que nos diga, la verdad es esto. Pero ojo, y aquí yo sí que discrepo con Ángel, con lo que contaba antes. La gente no quiere tener una enciclopedia con todas las respuestas hechas porque se deja manipular. No quieren tener una enciclopedia con todas las respuestas hechas porque son incapaces. Sencillamente porque los seres humanos por naturaleza somos intelectualmente holgazanes. Bien. Entonces, cuanto menos esfuerzo nos pidan, mejor. A la larga somos muy similares a los gatos. Es que los gatos es un bicho que la mayor parte del día está tirado sin hacer nada. La mayor parte de los seres humanos estarían encantados de estar tirados sin hacer nada la mayor parte del día. Bueno, a lo mejor pues jugando con la Play y ese tipo de cosas que no exige mucho esfuerzo porque con el pulgar nada más. Entonces, un ser vivo que encuentra que holgazanear la mayor parte del tiempo sería el estado de felicidad máximo para muchas personas, que les den un paquete cerrado de la enciclopedia, señores, aquí está toda la verdad, y ya está. Oye, pero tú sabes que eso es mentira, y a mí no me importa. Ya me han dado una serie de respuestas fáciles las que tengo que utilizar, y con eso, ojo, que puedo ser plenamente consciente, y casi todo el mundo es plenamente consciente de que es mentira, pero chico, si me quita problemas, ya está. Yo soy intelectualmente holgazán. Ojo, yo he dicho yo en primera persona, y yo, Alberto Garín, soy intelectualmente holgazán. O sea, estoy seguro que si aprendiera a hacer mi declaración de impuestos, Hacienda me cobraría menos. ¿Vale? Pero me da tanta hueva tener que entender cada pequeña parte de esa declaración de impuestos que me lo haga el contador, y si el contador se equivoca, pues mala suerte, hombre, pagaré un poquito más, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, y estoy seguro que el uso que hacemos de los ordenadores y los programas que están instalados en el ordenador, estoy seguro que si yo aprendiera a manejar Excel, pues sacaría una partida de Excel que sería espectacular. Seguro que hay rutinas tan sencillas como hacer la lista de notas de los estudiantes, que si yo supiera manejar Excel sería mucho mejor, pero soy intelectualmente holgazán. Que me digan las cuatro cositas necesarias y con esto lo resuelvo. Lo hacemos permanentemente, o sea, constantemente hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos exigiría un esfuerzo tratar de entender, que nos negamos a utilizar ese esfuerzo, que
que al final, si nos van dando recetas cerradas, nos funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces, si hay un se piensa que aceptamos, no es porque seamos tontos, no es porque nos manipulan, es porque somos intelectualmente holgazanes y muy felices, ¿bien? Pero regresemos a nuestra Edad Media. Estamos hablando de esos mercados comunes, que era una de las ventajas que tenemos. Pero la Edad Media, además, tiene un modelo de estructura política que no es exclusivo de la Edad Media de Europa, que se puede encontrar en otras partes del mundo, pero estamos hablando de la Edad Media, donde la importancia del contrapoder es constante. La idea está en que cómo tenemos que hacer, y a esto sí que no tienen que ser intelectualmente holgazanes, cómo tenemos que hacer para vivir en sociedad, pues controlando al poderoso que está por encima de nosotros, a base de sistemas de contrapoder. Cuando estábamos en el colegio todos, y yo no sé por qué mi hijo está ahora, me lo estaba contando antes de ayer, nos contaban estas cosas de qué significa el feudalismo. El feudalismo es que yo como señor le entrego a otro señor unos territorios con la gente dentro, y esos señores, estos campesinos que están en ese territorio ya no son mis campesinos. ¿Os acordáis, no? El vasallo es mi vasallo, ya no es mi vasallo. Y te lo cuentan en el colegio, tú te lo aprendes, posiblemente se te olvida el día siguiente, vosotros tenéis inquietud, ¿os acordáis? Y es falso. Es rematadamente falso. Hasta el más miserable campesino medieval podría acudir a una instancia superior por encima de su señor. Podría acudir al rey. Y diréis, ¿y cuántos acudieron al rey? Pues prácticamente ninguno. Entonces no podían. Vamos a ver. Si yo hago una compra por internet y pago a plazos y establezco un contrato con el señor que me está vendiendo a plazos un sofá y se me olvida un recibo pagar y me mete una multa de 40 euros y yo sé que si no pago los 40 euros tengo que entrar a pleitear porque es una tasa abusiva, tengo que entrar a pleitear porque el tipo que me está vendiendo el sofá y mientras tanto es posible que me meta en una lista de deudores, que esa lista de deudores me impida comprar después un frigorífico, pero que si yo quiero pleitear por mis 40 euros, porque ese mes por alguna razón se me olvidó pagar el recibo, me voy a gastar 500 euros en juicios y demás, al final ¿qué hago? Pago los 40 euros. Soy como el pobre campesino que no acude al rey. Hago un cálculo y digo, hostia, es cierto que mi señor me mató la vaca, pero claro, si yo para que mi señor me devuelva la vaca tengo que irme a miles de kilómetros a buscar al rey, pedir audiencia y esperar años a que el rey me atienda, pues estoy como yo, que pagaré mis 40 euros de multa abusiva porque el proceso legal es tan complejo que no me merece la pena. Entonces, no es que yo no pudiera acudir al rey, es que la mayor parte de las veces no me interesa. Eso sí, como el rey pase ese día por mi pueblo, os juro que voy a verle, ¿vale? Pero si me toca ir hasta la capital ya estoy jodido, porque ya no me interesa. Entonces, sí hay modelos de contrapoderes constantes en la Edad Media. Claro, aquí podríamos caer en un problema, que son las cosas que van a acusar. Imaginaos que el mundo estuviera dividido en un montón de pequeños señoríos y cada uno pusiera sus barreras. Imaginaos que yo quiero vender un producto de Madrid a Barcelona, o Valencia, por Valencia, entonces, como hay un montón de señores por el camino, hay que pasar las aduanas de todos esos señores. Sería complicado, porque es el modelo que nos venden de la Edad Media. La Edad Media dividida en un montón de señores feudales, cada uno en su territorio. Entonces, claro, yo salgo de aquí y entonces cuando llegue a Tarancón me van a hacer pagar un impuesto para poder pasar y así llegar a Valencia. No funcionaba de esa manera. ¿Lo puedo demostrar? Sí, existía la Mesta. La Mesta, esa asociación de ganaderos, en los cuales tenían cañadas, donde las ovejas se podían mover libremente del norte de la península ibérica al sur de la península ibérica. El derecho de paso primaba sobre el derecho de propiedad. Y ya podía ser el duque, el marqués, el conde, de quien fuera. El derecho de paso primaba sobre el derecho de propiedad. Eso es el derecho romano. Los romanos no estuvieron listos. A ver, por mucho que tu propiedad sea inviolable y todo lo que tú quieras, hay un principio previo, que es la libertad de las personas para moverse. Así que si establecemos un convenio donde ese derecho de paso se registra y se reconoce, a partir de ahí me puedo mover. Entonces, ¿estás diciendo que en esta Castilla de los siglos XII, XIII, XIV, XV, dividida en un montón de territorios feudales, cada uno con sus controles, aduanas, impuestos, portados, había gente que se podía mover libremente? Desde la cordillera cantábrica hasta Extremadura, sí, los ganaderos a través de la Mesta. O sea, a pesar de tener toda esa atomización del poder estatal, había fórmulas para poder facilitar el tránsito, el comercio en todo ese territorio. ¿Quién acabó con la Mesta? El gobierno ilustrado de Carlos III. ¿Y por qué? Hombre, esto es una cosa antigua, no permite el desarrollo de la agricultura,
viene y tenemos a Jovellanos escribiendo. Jovellanos es un tipo, o sea, hay que mirar a Jovellanos con respeto, porque es esta gente que hay que poner una estatua en cualquier lugar, ¿no? Hombre, que decían, hombre, imaginaos, en lugar de estar malgastando recursos en mover rebaños de ovejas de arriba para abajo, cultiváramos todo este espacio que se deja para que las ovejas puedan pastar en sus movimientos trashumantes, y nos pusiéramos a cultivar. Imaginaos, claro, Jovellanos era asturiano, y se creía que Castilla era Asturias. ¿Quién demonios cultiva algo en Castilla desde el 30 de agosto hasta el 1 de junio? Que hace un frío del demonio y que la mayor parte de la noche es hiela. Claro, como el hombre no se paró cuando cruzaba en diligencia de Oviedo a Madrid, no se paraba a mirar cómo era la meseta castellana, pues se le ocurría este tipo de ocupaciones. Pero como era ilustrado y utilizaba la razón, él tenía la verdad. Así que nos cargamos la mesta y acabamos con un sistema muy interesante. Claro, ¿para qué sirven hoy las llanuras castellanas, aparte de para poner campos de placas solares? Pues en realidad el gran negocio sería poner rebaños a pastar, que se muevan de arriba o abajo, que será por tierra, anda que no es hora que se muevan. Pero racionalmente, aquella verdad que se había encerrado en la enciclopedia dijo, no, esto lo tenemos que quitar. Pero sigamos pensando en los poderes. Bien, acogerse a sagrado, es algo que todos conocemos. Bien, acogerse a sagrado es que el delincuente que se encerraba en la iglesia tenía la potestad de defender a ese delincuente hasta que quedara claro si funcionaba o no funcionaba. ¿A qué iglesia? ¿A cualquiera? ¿Cuántos refugios tenía entonces un posible hombre inocente que fuera acusado de manera incorrecta? Miles. Si ustedes cometen un delito terrible, no hacen la declaración del IVA trimestral, Hacienda les cae encima. ¿Tienen alguna posibilidad de ir a algún sitio donde Hacienda no les caiga encima? Mala suerte, no existe el contrapoder. Porque imagínense que, oiga, que yo sí le he pagado, pero que no han mirado ustedes en el sistema y no se han dado cuenta que les he pagado. Mientras tanto me van a cobrar una multa y para que Hacienda te devuelva una multa ya podéis esperar. Bien, me puedo coger a sagrado, me puedo ir a la parroquia del barrio y decir al sacerdote, oiga, a mí que no me cobren hasta que se demuestre que yo soy inocente, que me dejen aquí. No existe ese contrapoder. Pero es otra de las luces que se apagan cuando estamos saliendo de la media o estamos saliendo del antiguo régimen. Después si queréis hablamos qué significa el antiguo régimen. Pero vamos más lejos, porque estamos en una universidad. El sistema de gremios, esa cosa que se ha enseñado siempre, esa tradición medieval del maestro, el oficial, el aprendiz que pasa muchos años hasta que adquiere los conocimientos suficientes para ser conocido como oficial, hasta que es examinado como maestro, un sistema muy rígido, muy encorsetado, muy medieval. Eso no se da hasta finales del siglo XIV. Lo estudió maravillosamente bien un polaco radicado en Francia, Bronislaw Geremek. Entonces Geremek muestra cómo el modelo encorsetado que todos tenemos en la cabeza es una cosa de finales de la Edad Media, y además posiblemente vinculada a la pérdida de memoria de la peste negra. Como la peste negra se muere tanta gente, después de la peste negra hay que dejar por escrito muchas cosas, porque hasta la peste negra todo el mundo se acordaba, todo el mundo transmitía ese conocimiento. La peste negra hace que ese conocimiento desaparezca. Por ejemplo, es cuando se ponen las reglas de caballería, para ser un buen caballero hay que hacer esto, nunca se habían puesto por escrito hasta finales del siglo XIV. Porque hasta entonces la gente transmitía el conocimiento de uno a otro. Claro, si se muere la mitad de la población, perdemos un montón de memoria. ¿Cómo era antes de esa institucionalización en escritos el sistema de aprendizaje? Pues bueno, yo busco a quien creo que sé, me pongo a la sombra de esa persona y esa persona me enseña. Y cuando yo sé hacer las cosas, me ofrezco a mis posibles clientes y si lo hago bien, esa gente me reconoce mi labor. Ya está. ¿Vale? ¿Cómo formamos hoy? Pensemos, yo que vengo del mundo de la arquitectura. El estudiante se matricula con 17 y 18 años, va a pasar X número de años en la facultad aprendiendo arquitectura, 5, 6, 8, 10 años, y a los 10 años les damos el título de arquitecto. No han construido nada, ni siquiera han demostrado que sepan construir. Posiblemente muchos de ellos jamás construirán, pero son arquitectos. Es un disparate. Es un disparate porque hasta que Durán en la Francia de finales del principio del 19 monta la Escuela Politécnica, que es donde crean esta formación reglada de los estudios de construcción y arquitectura, ¿cómo se forma un arquitecto? En el modelo gremial me interesa la arquitectura. Desde niño voy a trabajar con gente que está construyendo, con un cantero, con un carpintero, con un albañil. Paso muchos años a la sombra de esa persona. De repente empiezo a ser un poco más habilidoso, me dejan hacer otras cosas un poco más elaboradas, un poco más complicadas. Y así progresivamente voy añadiendo conocimientos. Y a lo mejor soy como Palladio, bien, el arquitecto de finales del 16 del norte de Italia. Cuando ya estoy por la cuarentena,
dicen, oye, parece que eres arquitecto. Has aprendido a construir, has aprendido a dibujar, has aprendido a gestionar la obra, has construido algunas casitas, no se te han caído, pareces arquitecto. Me diréis, pues sería la forma lógica de llevar a cabo la formación. Por supuesto que la forma lógica. Pues no es así como nos educamos hoy. Entonces, cada año en el mundo sacamos unos cuantos miles de titulados en arquitectura. Por tanto, señores que tienen un título que dice que saben construir, sin haber construido nunca. Y sin embargo, los reconocemos como arquitectos. Hay algo que, de nuevo, apagamos una luz en la Edad Media y dejamos de verlo. Todo lo que les estoy contando, ustedes dirán, oye, pues ahora que lo estoy diciendo este tipo tiene razón, no me había parado a pensar, pero es cierto que son cosas que no están ocultas. O sea, que Justiniano recopiló las leyes del derecho romano en el siglo VI no es algo que esté oculto, es algo que cualquiera puede hacerlo, solo que nunca, es cierto, no me he dado cuenta que el derecho romano no es de Augusto y no es de Trajano, es de Justiniano. Y es cierto que los arquitectos titulados hoy no saben construir y sin embargo tienen el título, y los del pasado, los tipos que levantaban, qué sé yo, el Vaticano, lo hacían porque ya tenían 40, 50, 60 años de práctica y se atrevían a hacer este tipo de cosas. Pero si no lo hemos tenido en cuenta es, insisto, porque hemos convertido a la media en un periodo oscuro, porque hemos ido apagando esas luces. Al final, ¿quién ha salido ganando en este modelo? Pues de nuevo recordad cuánto se forja el mundo medieval como término. Finales del 17, después de la guerra de los 30 años, cuando ponemos las bases de los estados modernos, cuando tenemos que justificar todo un aparato estatal, y según ese aparato estatal se vaya reforzando, vamos a ir opacando todos aquellos periodos históricos en donde ese aparato estatal no tuviera esa misma fuerza. Por eso, cuando vosotros pensáis, por ejemplo, en historia del arte, ¿cuál es el arte vigoroso? El arte clásico de los romanos. ¿Qué arte clásico de los romanos? Y uno entonces piensa en los grandes edificios romanos, el Coliseo, ¿vale? O la Domus Aurea de Nerón. Bien, qué sé yo, el Panteón, hecho en los tiempos de Adriano. En el momento de un estado duro, que es el Antiimperio Romano. Un estado duro. Vale. Después, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay un montón de gente que se queda cosas raras, el románico, el gótico, estas cosas oscuras y tal, muros gruesos y cosas desmedidas. Y después hay otro momento de esplendor, que es el Renacimiento. ¿Vale? Después, el otro día podemos hablar si el Renacimiento es la búsqueda del hombre o no, porque es falso. Bueno, yo os invito a que veáis hoy Sierra de Historia, donde explico por qué lo de la Escuela de Atenas es de las mayores mentiras que no se ha contado nunca. Esa pintura que hay en el Vaticano. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo en el Renacimiento? ¿Qué está ocurriendo en el siglo XVI? Estamos creando los estados modernos. O sea, tenemos a un Carlos V que trata de ver cómo logra imponer su modelo autoritario sobre todos sus territorios de Habsburgo. Estamos ante un Francisco I que ve cómo los Valois tratan de imponer su modelo. Estamos ante un Enrique VIII que da un paso más allá y dice, yo incluso voy a ser la cabeza de la iglesia de mi propio país. Y después, ¿qué ocurre? Que todo esto entra en crisis. Que los franceses matan entre ellos 50 años de las guerras de religión. Que en Inglaterra tiene un problema de legitimidad, pues claro, si el que te legitima es por un lado el pueblo y por otro lado Dios, y tú eres el representante de Dios, te estás autolegitimando, esto no funciona. Entonces entra en esa larga crisis del siglo XVII inglés, con las revoluciones, con la dictadura de Cromwell y demás. El barroco, un arte decadente, no sirve para nada. Y por fin, la ilustración. Ah, no, aquí estamos bien. ¿Y qué tenemos en la ilustración? Déspotas ilustrados, déspotas. Bien, tipos que quieren imponer esos gobiernos autoritarios. ¿Os habéis dado cuenta? Los periodos artísticos brillantes coinciden con momentos de estados fuertes y los periodos artísticos extravagantes, poco canónicos, coinciden con periodos de estados débiles. Con lo cual no nos están vendiendo si el arte es mejor o peor, nos están metiendo un discurso muy jugoso que vosotros aceptáis. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos que ir a la Edad Media? Pues como cualquier otro periodo histórico, tratando de encender las luces. ¿Qué no nos han contado de esos periodos históricos? ¿Qué se nos está perdiendo? Porque será por ahí por donde vosotros podéis decir, bueno, ¿qué puedo sacar de partido de la Edad Media? ¿Que inventaron el tenedor? ¿Que inventaron la brújula? ¿Que inventaron el molino de viento? Sí, pues qué suerte. ¿Vale? Pero hay otras cosas que podemos sacar es, ¿podemos vivir en países donde los contrapoderes realmente funcionen? Sí. Durante 1000 años los europeos lo hicieron. ¿Podemos tener una formación donde el resultado sea demostrar nuestra capacidad para hacer y no la obtención de un título en base a una serie de conocimientos establecidos en normativa ministerial? Sí, durante miles de años es como se formaron los seres humanos. ¿Podemos generar sistemas de protección de los ciudadanos que puedan ir más allá del Estado centralizado? Sí, cuando somos capaces de generar todos esos contrapoderes que me garanticen esa libertad.
Pues bueno, ese es el objetivo de dar las luces en un sitio como la Edad Media. Ir a buscar todo aquello que, como las apagamos, lo estamos olvidando. Gracias. Y ahora, ¿preguntas? Antes de empezar, que Víctor lo sabe. A mí me interesa mucho también un tema que yo les digo a mis alumnos, y es el tema de la creación de los estudios de escuelas generales y las universidades, que solo pudieron surgir en la Edad Media. Al final tú dices, es fruto de cómo funcionaba la Edad Media, la primera universidad, la que tenemos ahora, evidentemente. Pero que es eso mismo que contaba, ¿no? Esa ilusión por el contrapoder, por el hacer de un mundo mejor, o sea, mando un tipo a estudiar Derecho a Bolonia, pero no lo mando para que él se enriquezca con el derecho, sino para que venga aquí y digamos, mejore su entorno. Entonces, un concepto totalmente, y eso, ¿no? Las 4 primeras carreras, por decirlo así, que se estudiaban, los estudios generales, todo eso, es una vivencia que solo se puede entender desde la Edad Media. Evidentemente después, cuando llega la Ilustración, lo primero que hace es quitar todas las universidades a la Iglesia y quedarse el hoyo, por supuesto, ¿no? Porque aquí hay algo que tengo que controlar yo con esa obsesión de control. Pero me parece que es muy interesante ver eso, ¿no? Porque o sea, si nosotros ya somos universidades, o que queremos ser universidades, o que queremos buscar la verdad, no vamos al inicio, pues también nos perdemos. Y esa es otra luz que también, como dices tú, ¿no? Se ha apagado de la Edad Media. Me parece que eso también es algo que se va a reivindicar. No sé. Sí, hombre, además en el caso de las universidades hay un elemento añadido muy jugoso, que es esa valoración de los estudiantes al profesor. O sea, cuando los estudiantes consideraban que el profesor no enseñaba, lo dejaban. Ya está. Pero es más, si consideraban que el profesor enseñaba bien, es el famoso movimiento de Pedro Abelardo hacia donde está hoy el Panteón de París, si el estudiante consideraba, los estudiantes consideraban que el profesor estaba bien y había una presión por parte de la autoridad de sus estudios generales en contra de ese profesor, pues se marchaban todos, el profesor, los estudiantes, y se quedaba el estudio general sin estudiantes. Claro, os imagináis vosotros que dijerais, porque claro, el paso siguiente, el gran vicio que tenemos en la educación contemporánea es para qué quiero estudiar. Y en el 99% de los casos quiero estudiar para que me den un título que socialmente sea válido para ejercer algo en lo que me permita vivir. Bien. Entonces, claro, esta gente no estaba obteniendo ningún título que estuviera, porque a la larga, una vez que tuvieran el título, si no sabían utilizar el título, no les servía para nada. Bien. Entonces, hoy el problema está en eso, el problema está en la importancia del título, lo hemos vivido todos. O sea, imaginémonos una institución que existe, donde no hubiera exámenes. ¿Os imagináis una universidad que no tuviera exámenes? Una universidad que no tuviera horarios. Una universidad que no tuviera programa de estudios. Que cada alumno eligiera lo que quiere estudiar. Bien, pero además una universidad donde la licenciatura, en lugar de ser 4 años como los grados ahora, o 5 como los planes antiguos, fuera de 2 años. ¿Cuánta gente pensáis que iría a una universidad que tenga esa libertad? De saber que en 2 años tienes un título de licenciado y que tú te creas tu propio plan de estudios y que la mayor parte de veces no tienes exámenes. Eso es el École del Institut d'Action Sociale de París, el que formó Brodel. Bien, yo me formé ahí. No tiene estudiantes. La gente le da miedo ser libre. Ahí va. ¿Cómo que no tengo plan de estudios? Tengo que elegirlo yo. No, mira, el formato cerrado, no me complique la vida, que no tengo exámenes, ¿y cómo me evalúo? Bien, lo estábamos hablando antes cuando llegaste tú, Miguel. El sistema que tenía Bernard Vincent, que sigue teniendo Bernard Vincent, era muy interesante. ¿Quiénes son mis estudiantes? Ustedes que están aquí. Bien, Miguel nos da una conferencia. Vuestra evaluación es que cuando Miguel termine la conferencia tenéis que hacerle una pregunta inteligente. Entonces Miguel termina su conferencia, te diré, Juan, tu pregunta. Entonces tienes que formular la pregunta. O sea, no te voy a evaluar. Solo que si preguntas una gilipollez, los compañeros dirán, joder, vaya Juan, vaya cagada que ha tirado hoy. ¿Os imagináis que esa es la forma de evaluar? A mí me evaluaban así, ¿eh? Y todos los martes por la tarde en el Colegio de España, donde daban la charla a los profesores de Bernard Vincent. Claro, los conferenciantes estaban impactados. Ilusionados. Porque acababa la conferencia y de repente había 20 tíos que levantaban la mano y preguntaban. Y como gente diciendo, ¿esto qué es? Tanta gente pregunta. Bien, pero había otros profesores, Adrien Ricois, por ejemplo, que decía, bueno, el curso va a tener 15 clases. Como sois 6 estudiantes, yo voy a dar 9 clases y las otras clases las dais cada uno de vosotros. Entonces, cada uno de vosotros tiene que venir aquí a darme una clase. Demostrarle que estáis aprendiendo algo. Claro, ese modelo rompe por completo lo que esperamos. Pero voy más lejos, y es algo que he publicado varias veces. La educación es obligatoria.
Y la educación es obligatoria cada vez durante más tiempo. Y ahora queremos que desde bebés la educación sea obligatoria. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que yo puedo ser el peor colegio del mundo, pero si me hace falta ese colegio porque tengo que dar la educación obligatoria a todos los niños, van a venir a mi colegio. Yo puedo ser un pésimo profesor, pero puesto que necesito muchos profesores porque la educación es obligatoria, puedo tener muchos pésimos profesores. Bien, yo puedo no tener interés en muchas de las materias y me dan exactamente igual y sé que no van a servir para nada, pero como es obligatoria, entonces claro, ¿quién es capaz de levantar la mano y decir yo no quiero educación obligatoria? ¿Es políticamente correcto? No, tú lo que quieres es que los pobres no tengan... No. Yo no estoy diciendo que quitemos los colegios públicos. Estoy diciendo que cada padre tenga la libertad de decir cuál es la educación que quieren recibir sus hijos. Mire, yo mi hijo solamente quiero que reciba educación artística, porque es un genio del arte. No, pero te das cuenta que las matemáticas son útiles. No sé, seguro que entre vosotros hay mucha gente que ya se olvidó la tabla de los elementos químicos. Y hubo un tiempo que tuvisteis que aprenderla, como Harry Potter, para apuntándose lo de no tiene mentiras. ¿Bien? Entonces, claro, hay ciertos rudimentos, uno no puede ir por la vida sin leer ni escribir. El mundo está lleno de aquello que Pedro Salinas llamó neoanalfabetos. O sea, el mundo está alfabetizado porque todos han pasado por la educación obligatoria, por tanto han aprendido a leer y escribir, lo que no significa que a continuación ejerzan de ello. Mirad en Twitter o mirad en redes sociales, hay gente que escribe y dices, hostia, y este tiene un grado escolar, o incluso tiene un título de bachiller. Vaya patada que le acaba de pegar al diccionario. Y no pasa nada. Vamos a ver, si es que no estamos obligados todos a escribir como Cervantes. No estamos obligados. Bien, nos podemos comunicar de forma fluida y puede haber gente muy racional que escriba muy mal. Entonces, ¿por qué nos empecinamos a tener a los niños encerrados en una educación obligatoria durante 10, 12, 14 años? Y ya digo, a ver, ¿quién de vosotros que sois unos tipos iconoclastas, se atreve a salir al mundo a decir yo quiero acabar con la educación obligatoria y no os digan a continuación tú eres un cerdo capitalista que quieres explotar a los pobres que van a estar sin educar y por tanto podrás utilizarlos como mano de obra barata? Bien, pero ahí es donde tenéis el auténtico problema en el modelo educativo, que hemos decidido que la educación sea una serie de parámetros sociales. O sea, la gente no te va a preguntar qué aprendió tu hijo, la gente te va a preguntar qué nota ha sacado tu hijo. La gente quiere saber si tu hijo tiene el título, no si ese título le enseñó algo. Volvemos a esos holgazanes intelectuales. Pónmelo fácil. Dame una nota. ¿Qué saco? 10. Vale, ya sé que aprendió. A lo mejor no aprendió nada. A lo mejor es el tipo haciendo las mejores chuletas del mundo. ¿Vale? Pero es lo que hemos decidido que sirve como parámetro para mí facilitarme la vida en entenderlo. Bueno, pues claro, ¿cómo recuperamos ese modelo de las antiguas universidades? Pues supongo que estando en foros como estos, donde sacaremos a decir este tipo de burradas. Exactamente. Sí. Más preguntas. Yo, si me permite, siempre que se habla de la Edad Media, se dice que eran sucios, y la segunda es que había una pirámide estamental que aplastaba al campesino y, vamos, le dejaba sin comer y lo mataba, ¿no? ¿Cómo era en realidad esa sociedad estamental? ¿Podías ascender? ¿Podías descender? ¿Podías hacer dinero y tener una vida próspera sin tener un título nobiliario? ¿Cómo funcionaba, no? Porque nosotros estamos acostumbrados a una sociedad en la que está todo, una sociedad muy centralizada, con el poder político muy centralizado, en el que hay unos políticos con mucho poder y luego el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo era esa sociedad, ¿no? ¿Cómo se podía mover uno? ¿Cómo podía prosperar uno en esa sociedad? Bueno, aquí Ángel, que contaba antes que da clases de antropología, podría contestar mejor que yo, porque desde el punto de vista antropológico no era muy diferente a nuestra sociedad hoy, ¿vale? Entonces, nuestra sociedad hoy permite subir en el escalafón social con más facilidad que en la época medieval. Sí y no. O sea, permite subir a quien quiere subir, en la Edad Media y en la Edad Contemporánea. O sea, a mí no me apetece ser millonario como Bill Gates. Si no, no habría historia. O sea, no casa. O sea, yo no puedo ser millonario si hago historia, mucho menos arqueología. Bien, entonces yo tomo la decisión de no querer ser millonario, pero si quisiera ser millonario sí podría hacerlo. O a lo mejor podría haber utilizado la arqueología de otra manera. Podría haberme corrompido y haberme empezado a firmar proyectos de arqueología para los promotores inmobiliarios, cargando yacimientos arqueológicos a cambio de mucho dinero. Entonces, hay un camino para convertirme en Bill Gates. Ojo, que Bill Gates no es que esté firmando falsos proyectos, sino que puso en marcha un pésimo sistema operativo. Entonces, el objetivo es ese. ¿Yo puedo escalar en la sociedad? Sí.
pero en realidad, en gran medida, la vida cotidiana de la época medieval no debía diferir mucho de la que tenemos nosotros, más allá del salto tecnológico que tenemos entre la época medieval y nuestra época contemporánea. Ahora bien, hay una serie de elementos que sí que tenemos que tratar de retener cuando estamos hablando de estamentos y este tipo de soluciones. La obsesión por agrupar a los seres humanos, y yo aquí discrepo ampliamente de lo que decía antes Ángel cuando hablaba del concepto de nación, ¿vale? Porque en el momento que empezamos a poner estas categorías donde el individuo se pierde en algo mayor, el problema está en qué momento te pierdes y en qué algo mayor. Entonces, cuando hablamos de estamentos, claro, ¿qué significa estamentos? Hay muy fácil, los que rezan, los que trabajan y los que guerrean. Vale. Y entonces, el monje que labra la huerta es el que reza o el que trabaja. Y el señor que va con la espada pero que escribe buena poesía y no le gusta la batalla, es el que grupo queda. Bien, y el Papa Julio II que va con la espada a matar franceses, es el que grupo queda. O sea, como veis, el problema no está en, digamos, en el corazón del estamento, están en los límites. O sea, las fronteras siempre son las complicadas. Bien, entonces, utilizar este tipo de categorías siempre corres el riesgo de que simplificas tanto la visión del pasado o del presente, o sea, de clases sociales. ¿Vale? ¿Qué significa, por ejemplo, el proletariado? Quedaba muy claro en el siglo XIX lo que era el proletariado, ¿o no? O sea, ¿quién era el proletario? ¿Quién es el explotado? ¿Quién es el explotador? Este tipo de categorías que de partida parecen evidentes, pero digo, cuando te aproximas al límite de la categoría, no dices, ostras, esto queda muy difuso. Esto es muy simpático. No sé, claro, ahora mismo en Europa, nosotros que sois muy jóvenes, pero Miguel se acordará, la frontera quedaba muy clara dónde estaba la frontera, cuando iba a Francia. Pero las fronteras siempre tenían un margen muy interesante. O sea, había pueblos de la frontera en el lado de España que los habitantes de ese pueblo podían ir hasta pueblos del otro lado de la frontera en Francia sin tener que presentar ningún papel. Había un límite difuso. Eso en América, que lo seguimos teniendo, es muy jugoso. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar cruzando como de guatemalteco en México? Depende. Si es de Ciudad de Guatemala, no puedes ir más allá de Comitán, pero si es de Huehuetenango, no llegas a todas las casas. O sea, hay unas categorías y unos límites ahí difusos. Claro, todo el mundo dice, no, la frontera está clarísima, hay una línea ahí. No. Esa línea en el mapa queda muy bien, pero más allá del mapa se empieza a diluir. Bien, entonces, el problema está en que utilizar esas categorías maximalistas donde tú agrupas individuos en historia, siempre corres el riesgo de que estés simplificando mucho. Y pienso en el caso que decía antes Ángel de la nación española. ¿Vale? ¿Cuál es la nación española? A la pregunta que ha hecho y lo está poniendo en origen, ¿vale? Lo está situando a finales del siglo VI y lo trae hasta la actualidad. ¿En esa nación española dónde queda Hispanoamérica? ¿Está dentro o está fuera de la nación española? Está dentro. ¿Bien? Está dentro. Entonces, pero la hemos incluido, la hemos pensado Eso nosotros, sí lo tengo. ¿vale? Pero voy más lejos, porque Miguel ha dicho está dentro. Bien, Miguel ha dado una respuesta atrevida. Pero totalmente. Bien, en el siglo XVII, la historia de España es la historia de un país en crisis. Tenéis el 100% de los manuales dicen que el siglo XVII es la historia de un país en crisis. Es remarcadamente falso. Porque España en el siglo XVII no es la península ibérica. Es la península ibérica y América. Exacto. Y en ese tiempo, el siglo XVII, América crece económicamente, crece demográficamente. Por tanto, no es un país en crisis. No vais a encontrar ni un puñetero manual de texto que os diga que en el siglo XVII España es un país en crecimiento. El 100% dicen que España es un país en crisis. Por tanto, hay una visión de la nación española muy restringida. ¿Vale? Pero es más, y hay una cosa que siempre cuento en demografía. Por el quinto centenario del descubrimiento de América, y hasta hoy, insistentemente nos dicen que hubo un genocidio. Voy a mirar una bola de cristal que no existe y voy a hacer una predicción, algo que no estoy hablando hace nunca, pero en este caso sí seguro que me voy a equivocar. Cuando celebremos el sexto centenario del descubrimiento de América, nadie hablará del genocidio, porque la España de la península ibérica será eminentemente hispanoamericana. O sea, el 90% de los españoles del sexto centenario serán tipos venidos de Hispanoamérica. Claro, ese día decir hablar del genocidio y dirá, hostia, a ver cómo lo hicimos. Porque si estos tíos lo mataron y estamos todos aquí, ¿dónde está el genocidio? Lo tenéis hoy, ¿eh? O sea, es curiosísimo, yo vivo en un diminuto pueblo de Segovia, Vegas de Matute, en invierno somos 86 habitantes, oficialmente 252. Los niños de la escuela, seguimos teniendo escuela, afortunadamente, ¿vale? Son 9 niños. 4 son peruanos. ¿Bien? Cuando estaba mi hijo y el otro niño que ha pasado ya al instituto, había además un guatemalteco y un dominicano. O sea, hubo un momento que solamente había 3 niños españoles. Era un diminuto pueblo de Segovia. Esa es la realidad de todos los colegios públicos hoy, ¿eh? O sea, cuando vais a un colegio público vais a encontrar cantidad de hispanoamericanos espectacular, ¿vale? Pero es que el bar de mi pueblo lo llevan los peruanos. O sea, ya no hay españoles para atender el bar del pueblo.
ya no hay españoles que estén cuidando a las señoras mayores de mi pueblo, son colombianas. Entonces, claro, cuando llegamos al sexto centenario, habremos dado la vuelta. Cuando llegamos al sexto centenario, yo pregunto, ¿la nación española hasta dónde llega? No será Miguel el único que diga, incluidos por América. Ese día lo entenderemos. Hoy no lo entendemos. Hoy nos cuesta pensar en la nación española yendo al otro lado del Atlántico. Y eso es un grave error. Por supuesto que es un grave error. Gravísimo error. Es gravísimo error porque no entendemos, o sea, la historia de España no se puede explicar sin la historia de Hispanoamérica. Ya está, pero es más, es muy difícil estudiar la historia de España, incluso después de las independencias, sin entender la historia de Hispanoamérica. O sea, se vive exactamente el mismo proceso. ¿Qué ocurre a partir del gobierno de Fernando VII? Que en España hay una guerra entre conservadores y liberales, que son las guerras carlistas, y en Hispanoamérica que hay una guerra entre conservadores y liberales. ¿Y cómo se resuelven todos estos procesos? Se resuelve con la victoria de los liberales, que llevan a cabo ¿qué? Las famosas revoluciones liberales que se marcan en desamortización de bienes eclesiásticos, expulsión de bienes religiosas. ¿En dónde? En España, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, en Ecuador, en Perú. Es el mismo proceso. ¿Bien? Entonces, vosotros vais siguiendo la historia de Hispanoamérica y decís, joder, ¿cuánto nos parecemos? A pesar del empezamiento que ponemos en los dos lados del Atlántico en marcar esa diferencia. Pero hasta ahora que estoy hablando en voz alta, ¿cuántos de vosotros habéis parado a pensar, oye, es que el otro lado del Atlántico también puede ser parte de la nación española? Imaginaos lo difuso que son esos límites. ¿Vale? Límites que, ojo, un tipo, tengo un doctorando divertidísimo, Roberto, que está estudiando dos españoles que terminaron en Guatemala. Uno es de un pueblo de Soria, José Miguel Martínez, y otro es de un pueblo de Burgos, Domingo Gutiérrez Marroquín. El tipo que salió del Valle de Mena en Burgos, que decidió dar el salto de marcharse del Valle de Mena en Burgos en 1750, una vez que había salido de su pueblo en 1750, le daba igual irse a Madrid, a Cádiz, a Lima, a La Habana o a México. Ya he salido de mi pueblo, a ver hasta dónde llego. Para vosotros hoy eso es inconcebible. O sea, vosotros no concebís la idea de, oye, ya que salgo de Valencia, ¿por qué no me instalo en lugar de en Madrid y en Buenos Aires? Porque nos han puesto estados. Porque nos han puesto estados con fronteras, y con himnos, y con banderas. Pero para Domingo Gutiérrez Marroquín no existían esos estados, no había esas fronteras, no había esas barreras. El tipo agarró el barco en Cádiz y dijo, además, el jodido agarra el barco en Cádiz diciendo que va a La Habana y termina en Guatemala. No sabemos en qué momento engañó al funcionario de turno diciéndole, oye, no, que aquí ponía más allá. Bien, el otro no, el de Soria sí era Perú, también terminó en Guatemala. O sea que también ese en algún momento engañó al funcionario de turno. Pero eso hoy no lo podemos concebir porque vivimos en mundos donde existen estados cerrados. Claro, si yo os hago la pregunta, ¿todos los estados del mundo tienen las fronteras definidas? ¿Cuál es vuestra respuesta? En un mapa, sí. Tampoco. ¿Qué estado no tiene las fronteras definidas? Hay países de este mundo que tienen las fronteras definidas. Os lo acabo de decir y seguiréis sorprendidos. Estoy por no dar la respuesta y obligaros a investigar. O sea, en 2022 hay estados en este mundo que tienen las fronteras definidas, ni siquiera los mapas. Los hay. Pero vosotros no podéis, o sea, os quedáis como yo diciendo, es posible. Pero si me enseñáis de pequeño que hay un mapa del mundo y hay un montón de fronteras dibujadas. Pues no, hay países que no las tienen dibujadas. Hay países que te vas a comprar el mapa oficial del país y pone límites no definidos. Tú dices, coño, límite no definido. Pero si me han dicho que el mundo entero son países con límites definidos. Pues no, hay países que no tienen límites definidos. Los países árabes, el Sultanato Otomano, los Emiratos Árabes, no tienen los límites definidos con Arabia Saudí. Pero a vosotros los acabo de contar y os choca. Además, a lo mejor estoy contando una mentira. Lo vais a verificar a ver si es cierto. No vais a viajar esta noche a Mascat, ¿bien? O a celebrar el final del Mundial a Qatar. Vais a comprar los mapas oficiales de estos países donde las fronteras aparecen como ¿cómo es? Boundaries no limited. No defined, ¿vale? Entonces, vivimos bajo la obsesión de estos estados. Esas son esas luces que fuimos apagando en la historia del pasado. Se puede vivir en un mundo sin estados. Ojo, no estoy abogando por anarquía absoluta, tampoco vamos a ser tan locos como eso, ¿vale? Pero no tenemos por qué vivir en la alternativa contraria, que es o hay estados en todas partes con fronteras bien definidas o esto no funciona. Era ya que te hables tú. Yo, antes, ya que tenemos aquí un historiador muy ilustre, porque hay otro tema aparte de los estamentos que se nos repite una y otra vez, que es la educación a la Edad Media. Que eran todos analfabetos, que no sabían nada, pero estamos viendo que todo esto es una mentira. ¿Cómo era verdaderamente la educación? ¿Qué mecanismos había? Hemos visto que surgió la universidad, que entonces era lo más ilustre que había, ¿no? Con la educación es muy curioso, eso, Adrián Ricua, que ya le he citado antes, es alguien que ha trabajado mucho, el saber y el poder en la Edad Media. Bien, hay una fórmula, pensemos, vamos a hacer una pregunta aquí a todos los que están presentes. ¿Sabéis leer?
Y hasta ahí llegamos. ¿Vale? ¿Y qué es lo que leéis? ¿Qué leéis? ¿Leéis libros? ¿Leéis páginas web? Bien. ¿Leéis los WhatsApp que os envían los amigos? Vale. ¿Quién sabe leer partituras? Ahí tenemos un músico. Bien. Saber las notas, sí. Bien. Pero ¿sabes? Mucho más no. O sea, igual que eres capaz de interpretar un texto en un libro, eres capaz de interpretar una partitura. Sí, depende de qué tan avanzada sea la partitura, porque tampoco soy muy, porque apenas estoy iniciándome. Pero la cosa está en que existe un lenguaje Totalmente. que puede ser oscuro para la mayor parte de nosotros, las corcheas, las semicorcheas, las blancas, las negras, y esas cosas tan complicadas, bien, y las escalas de do y de re y esas cosas, pero hay gente que sabe leerlas. El gregoriano es más fácil. Entonces, pero incluso el gregoriano, porque el gregoriano tienes que saber dónde suben los tonos y dónde bajan los tonos, Sí, pero es que ¿vale? Entonces, pero incluso en el gregoriano, aunque te marca dónde subes y bajas los tonos, el gregoriano tiene un texto. O sea, tú cuando cantas gregoriano, porque así que no se hace, que yo soy canto gregoriano, tú vas leyendo el texto y vas subiendo y bajando los tonos, ¿vale? Entonces, ¿hay música religiosa en la época medieval? Sí. ¿Quién la canta? Los monjes. Pero también sabemos que hay, en las misas ordinarias hay mucha gente que sabe cantarlo. Claro. ¿Y esa gente que sabe cantarlo cómo hacía? Pues tenía que leer los cantorales. Pero claro, vosotros cuando estáis pensando gente que lee, no se os ocurre pensar que el que lee partituras también sabe leer. O sea, nunca os habéis pensado que si hay cantorales significa que hay gente que sabe leerlos. Y que si el cantoral está en la parroquia ordinaria y no en el convento, significa que en esa parroquia, ese vulgo, sabe leer el cantoral. Bueno, pues de repente hay un elemento de educación que se os había escapado hasta ahora, que es el que sabe leer música, es posible que sepa leer más cosas que música. O sea, la mayor parte de nosotros somos muy analfabetos porque solo leemos libros y no leemos partituras, pero hay gente superior que lee libros y además lee partituras. Es más, será muy difícil que encontréis a alguien que sepa leer una partitura que no sepa leer un libro. Al revés, es muy fácil encontrar gente que sabe leer libros y no partituras. Entonces, si en la Edad Media te encuentras cantorales, aunque sean de gregoriano, y los cantorales están en las parroquias y no en los monasterios, eso significa que hay gente en la parroquia que no canta. Significa que hay una cantidad de alfabetos, no el 100% ni el 50%, pero posiblemente un nivel superior al que tú pensabas de partida. Pero voy más lejos, que esto es muy simpático. Nos han dicho que las imágenes de los pórticos son la Biblia de los iletrados. ¿Vale? Reflexionemos sobre esa frase, que nos han repetido un millón de veces. Entonces, si vosotros os guiáis por imágenes y por dibujos, sin texto, sois analfabetos. ¿Vale? Bien, o sea, la Edad Media, yo dibujo un pórtico y pongo la natividad, la anunciación, la crucifixión, sin ningún texto. Y lo hago porque solo puedo poner imágenes, porque la persona que lo va a mirar es tan bruta que solo lee imágenes. Lo que quiere decir que las señales de tráfico están hechas para analfabetos, porque no tienen textos. ¿Cierto? O sea, vivimos en un mundo de un código que transmite una cantidad de información notable solo a partir de dibujitos. Pues en mi Guatemala la mayor parte de las imágenes tienen explicación, ¿eh? O sea, ellos ponen el prohibido adelantar y después ponen de adelante. No adelantar, ponen no rebasar. ¿Bien? Y te ponen que llegas a una rotonda y por tanto no tienes prioridad y te ponen un cartel de adelante. Usted no tiene prioridad en la vía. ¿Bien? Y te ponen la señal esta de peligro cuando hay gente trabajando en la carretera y a continuación ponen un cartel con todas las letras, hombres trabajando. ¿Eso qué significa? Que Guatemala es un país más culto que España porque son capaces de leer los carteles, aparte del dibujito los tienen que leer, pues al revés. Pensadlo por un momento. O sea, nosotros aquí podemos interpretar los dibujos sin la necesaria explicación. Y en Guatemala tienen que explicar los dibujos. ¿Cuál es el país más educado? ¿El que tiene los textos o el que no tiene los textos? Pues aplicando a las imágenes de la época medieval. Entonces, ¿cuál sería más culto? ¿La parroquia que puede prescindir todos los textos o aquellos que tienen que ir poniendo por aquí Santo Tomás, Santiago, para que el que lo esté leyendo entienda lo que está viendo? Seguro que no habéis pensado nunca, ¿no? No, eso es muy interesante. ¿No os habéis dado cuenta lo mucho que somos los europeos que no tenemos la explicación de las señales de tráfico? No, pero el simbolismo que hay detrás de esto es muy importante, o sea, porque ahí no me quedo en el símbolo, sino entiendo el símbolo. Eso es, y además... Entender el símbolo es ser mucho más culto que no. Y soy capaz de transmitirlo, y por eso no hace falta que ponga la leyenda de lo que estoy viendo, porque puedo pasarlo de una persona a otra persona a otra persona hasta que hemos perdido esa memoria y ahora no podemos leerlo. A pesar de que ellos durante siglos fueron capaces de leerlo. sí. Luego continuaremos con el debate.